Muchas gracias, Samuel, por venir aquí a mi canal. Samuel Vázquez, no sé si es policía o ex policía. ¿Cómo debería dirigirme a ti? Todavía no me han echado, ¿no? Soy policía en activo, soy miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional en el sur de Madrid. No me han echado todavía, pero ganas sí que tienen. Vale. Y también es el autor, junto a Josema Vallejo, del libro Don't Fuck the Police. Vale, que dejaré el enlace en la descripción si estáis viendo esto en YouTube. Si lo estáis viendo en Twitch, no hay enlace por ningún lado. Vale, pero lo pones en Amazon, que tienes manos también. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Estos últimos días se han hecho virales algunas intervenciones tuyas en el Congreso. Bueno, también recuerdo que venía de hacerse viral hace ya tiempo otra intervención que a lo mejor, pero esta a lo mejor la tuviste en 2018, donde predecías de forma casi, ¿sabes? Daba un poco de miedo qué es lo que iba a acabar sucediendo y efectivamente acertaste en cómo se iba a desarrollar pues la criminalidad en Barcelona y demás. Vale, el libro se llama ¿Por qué en España estamos perdiendo bueno, se llama Don't Fuck the Police, pero luego dice ¿Por qué en España estamos perdiendo la batalla contra la violencia y el crimen? Y es un poco lo que venía yo aquí o quería tratar un poco contigo en este directo, porque siempre genera como mucha polémica y tenemos muchos debates en el canal, entonces me interesaba que nos explicases un poco tu punto de vista, aunque yo creo que algunos ya lo podemos suponer a partir de las intervenciones que hemos reaccionado y que hemos visto las últimas semanas y demás. El libro es un poco la explicación en estilo narrativo, es decir, nuestro trabajo de una policía para el siglo XXI es una cuestión técnica que entenderán probablemente los policías. El libro pretendía hacer llegar el mensaje a toda la ciudadanía. Se presentó esta semana pasada, lo presentó Roberto Granda, el presidente del Club de los Viernes. Yo fui coordinador del Club de los Viernes Madrid, es periodista, le pedí, por favor, que hiciera los honores y estuvimos Josema, yo y él ahí durante un ratito disertando sobre él. La verdad es que el libro ha empezado muy bien, según nos dicen en la editorial, y yo creo que la ciudadanía tiene hambre de saber. La ciudadanía está viendo... Es triste decirlo, pero a pesar de que llevamos con este mensaje desde, como dices tú, desde antes del 2018, y que aquella comparecencia del 2018 caló un poco, pero bueno, eran 50.000 visualizaciones, nada que ver con estas 900.000 que lleva lo de Madrid, ¿vale? A pesar de que caló un poco, sí que es verdad que hay un antes y un después, es triste decirlo, pero es así, con el fútbol. Es decir, mucha gente, un partido del Real Madrid en París, se dio cuenta de hacia dónde íbamos y o los amigos que venían de París les contaban aquello de no sabéis lo que he visto. Entonces yo ya les anticipé que yo sí sé lo que han visto el futuro, lógicamente. Con lo del París te estás refiriendo a la final de la Champions League con el París... No, bueno, fue en el estadio del Paris Saint-Germain, que está en un barrio un tanto conflictivo. ¿Y qué es lo que se ha vivido las últimas décadas, que tú de hecho en 2018 decías que esto iba a empezar a pasar en España? ¿Qué es lo que se habría vivido en algunos países de Europa? Yo creo que podemos hablar de Suecia, podemos hablar de Francia, no sé si podemos hablar de Inglaterra, pero podemos hablar de... En Alemania, sí, creo que también habría sucedido algo parecido. Sí, el primer país criminológicamente hablando que se pierde es Suecia, el problema es que es pequeñito, está allá arriba, nadie se da mucha cuenta. Cuando la gente se ha dado cuenta de verdad es cuando le ha pasado a Francia. Francia es un vecino, es un país muy parecido al nuestro. ¿Qué ha pasado en estos países? Pues estos países han caminado todos por 4 fases. Nosotros de esas 4 ya hemos hecho 3. Ahora mismo estamos en el final de la tercera. Son 4 fases, 4 procesos que han ocurrido en todos los países de Europa, que también están ya en Inglaterra y Bélgica, un pasito por detrás, digamos, de Suecia y de Francia, ¿vale? La primera es la democratización de la delincuencia. La democratización de la delincuencia quiere decir que en los años 80, esto que pintan como tan malos, no había ni la mitad de delincuencia que ahora, pero ni la mitad. O sea, la gente ha mitificado aquella década. En realidad, la delincuencia era muy localizada, muy de barrio. Un delincuente metía un palo y el policía solo con ir al estanco ya sabía quién era el autor, ya iba a casa a buscarle. Era aquella delincuencia que vimos en el cine kinky, chicos de 17 años enganchados a la heroína. Bueno, en total, que bastaba con que tu mamá te dijera que no fueras a ciertos sitios a ciertas horas y prácticamente así podías evitar la victimización. Ese mundo ya no existe. La tecnificación, la globalización, la inmigración ilegal desbordada, los procesos de inmigración ilegal desbordada, sobre todo de continentes que nada tienen que ver con el nuestro, han creado dinámicas sociales nuevas. No hemos sabido gestionarlas.
Ahora puedes ser víctima en cualquier sitio, a cualquier hora y por parte de cualquier persona. Puedes ir a ver una semifinal de Champions a Saint-Denis y acabar que han manoseado a tu novia y te han robado a ti después de darte un puñetazo. Podemos estar tú y yo aquí sentados y ahora mismo pueden estar desvalijándonos la cuenta bancaria desde un hacker desde Ámsterdam haciendo compras en una tienda Nike en Ámsterdam por valor de 1.000 euros. La delincuencia ha cambiado. El modelo policial no. El modelo policial es el mismo de los años 80. Esto, como no lo supieron remediar en Francia ni en Suecia, llegaron al estadio que llegaron, a donde vamos nosotros. Porque llega la segunda etapa, que es la democratización de la autoridad. Esa ya la hemos pasado. Es decir, hace 30, 40 años, yo nací en el 75, la autoridad era indiscutible. Ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor, indiscutible. Y eso hacía caminar a la sociedad por un camino. ¿Tenía muchos fallos? Sí. La autoridad era un profesor, la autoridad era un médico, la autoridad era un policía, la autoridad eran papá y mamá. Y si tú estabas en el cole y el profesor te daba un guantazo, cuando llegabas a casa, antes de preguntarte, tu padre ya te daba otro guantazo. No preguntaba quién tenía razón. Reforzaba la autoridad indiscutible. La autoridad era el profesor. Esto, en una época en la que la violencia disminuyó mucho, fueron los años 90, quedaba mal, sonaba mal, ¿verdad? ¿Cómo puede un profesor pegar? Hoy en día, como tú sabrás, si un profesor te pega, puedes acabar hasta en la cárcel. Porque hemos democratizado la autoridad, pero no la del profesor, la del policía. Es decir, el policía en la calle ahora ya no tiene autoridad. Hace 30 años, en una pelea, llegaba un guardia civil con un tricornio y se abría la pelea en 9 de cada 10 veces. Llegaba un policía nacional delgadito como un ripio y se abría la pelea 9 de cada 10 veces. Eso no existe, ese mundo no existe. Ahora llegamos a una pelea, nos escupen, nos insultan, nos graban con un vídeo y tenemos que llamar a 5 coches más para acabar con la pelea. La autoridad se ha democratizado. La han democratizado los políticos porque no asumieron el coste de enfrentarse a esa nueva forma de violencia. A la violencia no se la acaba con pianos blancos y canciones de John Lennon. A la violencia hay que utilizar más violencia, no hay más, que en el caso de ser por parte de la policía es fuerza. Y ni siquiera proporcional. Eso es un invento estúpido del que no sabe nada de violencia. La fuerza no debe ser proporcional. La que ejerce la policía debe ser siempre superior. Porque con la fuerza proporcional nos quedamos en un empate y eso no tiene sentido. Una vez que se democratiza la autoridad, llegan las zonas de confort criminal. Tercera etapa. Nosotros estamos al final de esa etapa ahora mismo. ¿Quién crea las zonas de confort criminal? Los políticos. La primera zona de confort criminal yo la predije en el 2018 en el Congreso, sería Barcelona. ¿Por qué? Porque la alcaldesa que estaba allí decidió que la autoridad, que ya se estaba per se democratizando, como te he dicho antes, fuera una estrategia de gobierno, el hecho de seguir democratizándola. Reunirse con los manteros, con los lateros, con los ocupas, darle agua y luz a los ocupas, tratarlos como una autoridad en sí misma, restando la autoridad a la policía, porque lo que se supone que debe hacer un policía si ve a un mantero es quitarle la manta y sancionarle. Pero si la alcaldesa se ha reunido con el sindicato de manteros y les ha permitido sindicarse, ella está permitiendo crear una zona de impunidad. En este tipo de zonas de impunidad se crean dinámicas sociales, de enfrentamiento. El tendero, que lleva toda la vida en su tienda, le matan impuestos, tiene un par de trabajadores, tiene que pagarles, le cuesta un huevo pagar a esos trabajadores, ve que un tío tira delante de la tienda una manta, no paga a nadie y le baja el negocio a él. Eso crea una tensión social, que no tiene nada que ver con el racismo, aunque le llamen racismo por ir en contra del mantero. La ocupación es la zona cero de las zonas de confort criminal, la zona cero. La ocupación es el estadio ideal de la delincuencia. De los 10 últimos detenidos en Cataluña por terrorismo, por pertenencia a banda terrorista, creo que 7 o 8 vivían en edificios ocupados. Es el escenario ideal. ¿Qué criminal, qué delincuente, qué terrorista no quiere llegar a un país donde por las fronteras entra todo Cristo, miles de personas al año, y puedes ir a una ciudad donde sin anotarte en ningún registro, sin ir a ninguna oficina, sin dar tu DNI, tu NIE, sin nada, puedes vivir con el agua y la luz que te facilita el ayuntamiento? Es la zona de confort criminal perfecta. Estas zonas acaban siendo atrayentes del resto de la criminalidad, que funciona por empatía, efecto Lucifer de Philip Zimbardo, por empatía. En esa zona nadie vigila. Si hay manteros, si hay lateros, si hay ocupas, ¿por qué no voy a ir yo a vender droga? Me meto dentro del edificio, cojo una habitación y empiezo a vender droga. Degradación del barrio. Tensiones sociales y degradación del barrio. El efecto Lucifer tiene una casuística muy empática, es decir, cada vez hay más criminales allí. Este tipo de barrios degradados suelen ser periféricos a las grandes ciudades, cuando en España estamos transitando hacia cuarta fase ahora. Cuando este tipo de barrios no es uno, ni son dos,
sino que rodean la ciudad, llegan las zonas no-go, llegan los estados de sitio cuasi militares y la ciudad deja de respirar. ¿Por qué? Porque había 10 barrios periféricos en París. Uno se convirtió en una de estas zonas. Uno. Vale. Pero en el crimen hay dos factores fundamentales que son los que siempre se disputan, que es la mercancía y el territorio, el producto y el territorio. Eso siempre es lo que se disputa. Si tú ves que en un barrio hay gente que sin levantarse a las 6 de la mañana, sin trabajar 12 horas al día, sin pegar un palo al agua, lleva un Porsche Cayenne, lleva una tal de oro, porque vende droga, porque se dedica a actividades ilegales de cualquier otro tipo, prostitución y demás, dice, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero el territorio es el que es, el producto es el que es, entonces tienes que expandirte a otro barrio. Efecto Lucifer, empático. Y a otro barrio, y a otro barrio. Mientras solo es un barrio, los políticos del centro no se dan cuenta, porque la gente roba en los barrios de alrededor. Pero cuando son todos los barrios, ya no se puede robar, porque en esas zonas hay nueva autoridad. Y la autoridad ya no es la policía, es la banda. En uno son los nigerianos, en el otro los argelinos, en el otro los no sé qué. Y esa autoridad, esa sí que no se enfrenta a nadie a ella. Ya nadie roba dentro de ese barrio, porque si robas te cortan la mano. Ya no actúa la policía, actúa la banda que manda allí. Entonces, todo ese tipo de crimen se desplaza hacia el centro. Estocolmo, París, es cuando los políticos, los ciudadanos empiezan a sentir el crimen en sus propias casas y los políticos reaccionan. ¿Por qué? Porque ven su poltrona temblar, porque los ciudadanos, sus votantes, por primera vez tienen miedo y tienen intención de cambiar el voto. Y ahí es cuando los políticos cambian y cambian los gobiernos, como ahora esto de Suecia, que nos dicen que es la derecha y la extrema derecha y la no sé qué y la no sé cuánto más. Cambian los discursos, el discurso de Macron, el discurso de Mélenchon, comunista, que ahora ya es partidario de las fronteras seguras. ¿Por qué cambian los discursos? Mientras se perdían los barrios, mientras violaban a niñas, 64 diarias en Francia, mientras violaban a niñas, mientras se creaban las bandas, mientras asesinaban a machetazos a niños, no cambiaron su discurso. Cuando el efecto explotó de tal manera criminalmente que los votantes ya se pensaron cambiar el voto, entonces sí cambiaron su discurso, cuando vieron sus poltronas. Tercera fase, estamos al final de esa fase ahora mismo en España. La cuarta, a la que vamos a entrar en 3-4 años, es la creación de zonas no-go. Y de ahí se vuelve muy mal. La creación de zonas no-go se vuelve muy mal. Lo de la creación de zonas no-go a mí me parece curioso porque es cierto que en Francia sí que se han creado zonas que son un poco así. Tú dices que esto puede pasar en España o que va a pasar, sin ningún tipo de dudas. Ya, bueno, en España ya está pasando porque en Ceuta ya hay zonas no-go. Pero bueno, digamos que es una ciudad autónoma, fuera de la península. Bueno, sabes, como igual que cuando pasó en Suecia, que la gente hay veces que no echa mucha cuenta porque si te pilla lejos, no echa mucha cuenta. No tengas duda de que en Barcelona, Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid, antes de 10 años, 5 o 6 años tendrán zonas no-go. No, cero dudas. De la misma forma, se rieron de mí cuando dije que Barcelona en el 2018 sería la primera ciudad en perderse, la primera ciudad sin ley en España, y se reían de mí. Esta vez en la Asamblea de Madrid no podían reírse de mí, claro, porque todo lo que dije se cumplió. Esta vez me han insultado, han cambiado de táctica. Pero de la misma forma que se reían de mí, hoy yo creo que poca duda admite de que en 5, 6, 7 años, no sé el número exacto, pero más o menos, en España, en las grandes ciudades va a haber zonas no-go. Vale, te quiero preguntar sobre varias cosas que has dicho que ahora mismo para algunos políticos sería como el discurso de la extrema derecha. Por ejemplo, cuando hablas de ocupación, yo he escuchado estos días a algunos políticos decir que directamente eso es un problema inventado, que eso forma parte de la agenda mediática, política de la extrema derecha, y encima algunos han... fue bastante polémico porque en un ayuntamiento en Cataluña, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero hicieron como una especie de alianza o pacto con la empresa de Desocupa. Te quiero preguntar en general por la premisa de que la ocupación en España sería un mito. Y también te quiero preguntar qué es lo que opinas sobre este tipo de empresas como Desocupa, que hace una labor que creo que debería hacer la policía. Bien, para esta gente es todo mito, igual que la violencia de bandas, y no nos dejan llamar las bandas latinas hasta que estalla en su cara. La ocupación es un problema criminal de primera magnitud. Vamos, si todavía no se ha visto esto con lo que ha pasado en Cataluña, si todavía no se ha visto esto con las últimas detenciones en Cataluña, donde vivían los últimos detenidos por células terroristas, que ya no estamos hablando de hurteros, de gente que hurta, estamos hablando de pertenencia a una organización terrorista. Las zonas, las casas ocupas o las zonas de ocupación son, como te dije antes, la zona cero de las zonas de confort criminal. La zona cero es el mejor espacio para sentirse impune, para aquello de la teoría del broken windows, ¿verdad? Del broken windows policy, de las ventanas rotas, que
Mucha gente se afana en explicar a través de Killing, del libro que escribió Killing y demás, cuando en realidad se puede explicar muy fácilmente con el experimento de Zimbardo, porque nace de ahí esa teoría. Y se resume en una frase. La teoría criminológica más famosa del mundo. Y se resume en una frase. Nobody's watching. Nadie vigila. Por eso el crimen aumenta. Es una zona de confort criminal, una zona de ocupación, nadie vigila. No hay registros, nadie da un DNI, la gente entra y sale, nadie vigila. En criminología, eso supone que no tiene coste la actividad que realizas. En criminología, todo lo que no tiene coste tiene que recompensa. Todo. Y cuando hay recompensa, serán dos variables. La reincidencia y la escalada. Es decir, si no tiene coste, ¿por qué no voy a continuar? ¿Por qué no voy a reincidir? Pero y sobre todo, como todo el mundo quiere vivir cada vez mejor, ¿por qué no voy a escalar? Es decir, yo cobro en Madrid a unos chicos por jugar en las canchas unos euros. Si no tiene coste, lo siguiente es robarles el móvil. Si no tiene coste, me organizo en una banda y empiezo a hacer robos con violencia de mayor envergadura. Si viene otra banda, empiezo a utilizar machetes. Y así acabamos con los machetazos. Entonces, la ocupación es peligrosísima. No entender este problema, mira, estos políticos ya, cuando todo explote, el problema es que no rendirán cuentas. Y es así, no rendirán cuentas, es triste, pero ojalá hubiera leyes que les pudiera meter a todos en la cárcel cuando todo explote. Empresa Desocupa, me preguntas por la empresa Desocupa, la que hace poco tuvimos en mi ciudad, por un caso que se hizo muy famoso de unos abuelos que querían recuperar su casa, la necesitaban para las medicinas porque va a venderla, va a comprar las medicinas, etc. ¿No? Y pasó lo que pasa siempre. Un ayuntamiento de 40 años socialista que les trae para hacer política con ellos, una ONG que cobraba 300.000 o no sé cuántos euros al año, que les trae para cobrar su subvención y a los 2 años firman un contrato y a los 2 años se deshacen de ellos. Pasan los 2 años, esa casa ya se deja de pagar, la ONG, si te he visto no me acuerdo porque ya ha hecho su trabajo, y el ayuntamiento welcome refugee, pero no tanto, ¿vale? Welcome refugee, pero no tanto. Entonces llaman a esta empresa, Desocupa, y llega este hombre y entonces el ayuntamiento lo que hace es una táctica que ellos creen que es inteligente porque no tienen ni idea de lo que hace Desocupa, que es que vamos a esperar a que entre Desocupa a puñetazos, saquen de aquí a esta familia que tiene 4 hijos, vamos nosotros entonces de adalides de la libertad. ¿Cómo es posible que se permita en España esto? Nosotros le vamos a dar un piso. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe lo que hace Desocupa. Desocupa lo primero que hace es negociar todos los sitios a donde va. Lo primero, negociar. Cuando ve que es una familia vulnerable, con 4 hijos, que tenía un hijo enfermo además, no realiza la ocupación a no ser que llegue a un pacto con ella. Entonces llega a un pacto para que la propia Desocupa le paguen un alquiler y se vayan para que los ancianos, recuperen su casa, ¿no? El ayuntamiento se le cae todo el tinglao y después de ¿cuánto tiempo llevaban ahí protestando sus abuelos? Pues al día siguiente de que llegue Desocupa encontraron ya una solución habitacional. Al día siguiente el ayuntamiento, vaya por Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? La propiedad privada es sagrada, es la base de la libertad. La propiedad, el hombre se hace libre cuando el trozo de terreno que trabaja para un cacique, rey, zar, conde, lo que sea, pasa a ser su trozo de terreno. Hasta ese momento el hombre no es libre. La propiedad privada hay que defenderla hasta el final, siempre. La propiedad privada hay que devolvérsela a aquel al que pertenece. Una familia, una empresa, el que sea. En los estados modernos no podemos dejar una familia en la calle, ¿verdad? De nosotros, como todo el mundo, defiende una película, defiende una forma de comportarse, una actitud ante la vida que sea muy parecido a esto del lema de los marines, ¿no? No men behind, no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Eso lo entiende todo el mundo. Ahora bien, la solución habitacional para la familia tiene que dársela el ayuntamiento, la comunidad, el gobierno de turno, no la familia a la que le han quitado la casa. Es decir, que el alcalde no hace su trabajo y encima insulta y critica a los dueños de la casa. Esto lo ha hecho Kichi, lo ha hecho este y lo han hecho tantos otros. Nadie quiere dejar a nadie en la calle, nadie. La mayoría de las desocupaciones, que quede claro, son de gente sin vergüenzas que quiere vivir a cuerpo de rey sin pagar nada, que quede claro, ¿vale? Pero de vez en cuando te encuentras una familia como esa. Pero incluso en ese caso, la casa hay que devolvérsela a sus dueños igual. Y no los hay que dejar en la calle a la familia que está dentro. Es el ayuntamiento el que les tiene que buscar una solución habitacional. Desocupa lo que hace. Esto es una pregunta que sé por qué me la haces, porque me la hace tanta gente que no puedo responder a todo el mundo, les pido perdón por Twitter. ¿Por qué no hacéis vosotros lo que hace Desocupa? Me pregunta tanta gente, ¿vale? Ya que estoy en tu canal, lo respondo y así que valga para todo el mundo, porque yo tengo el tiempo que tengo, de verdad os lo digo. Vale. Bien. Desocupa es una empresa privada. Desocupa, hay alguien que le paga y va y realiza los servicios en esa casa durante 24 horas hasta que la recupera. La policía es una empresa pública. Desocupa, una vez que llega al domicilio, si no hay acuerdo, deja a unas personas en frente de la casa.
esperando a que en algún momento los de dentro tienen que salir. Una vez que salen, cambian la cerradura y ya no dejan entrar a nadie, excepto a su legítimo dueño. Eso no lo puede hacer un coche de policía. No podemos estar 3 días, 4 días en frente de una casa porque no somos una empresa privada. Probablemente en esa ciudad haya 2, 3 coches de policía para responder a todos los avisos que salen a diario. No podemos perder un coche ahí. Hay pueblos donde hay un coche de la Guardia Civil para 3, 4 pueblos. No podemos tenerlos enfrente de una casa 72 horas. Ojalá fuera así, pero no podemos. Otra cosa es que haya veces que haya cierta desidia en ciertos actuantes o desconocimiento de la ley o no querer meterse en problemas, porque como tú sabes, en este trabajo nuestro, trabajar, actuar, tiene coste, rara vez recompensa. Ahora, no hacer nada no tiene ningún coste. Tú si llegas a una casa y es un allanamiento y tú sabes que puedes entrar porque la casa es de alguien y vive allí, yo creo que la mayoría de las veces se entra. Yo lo he visto y lo he hecho, vamos, se entra para recuperar la casa. Que hay veces que el policía dice, yo no me meto en líos porque a ver si voy a tirar la puerta abajo y luego hago saliendo en todos los telediarios y me graban. Pues ese ambiente lo ha creado la propia sociedad, escrutando cada imagen, cada comportamiento, cada actuación policial. Lamentablemente cada vez hay más policías así. Ojalá podamos revertir eso, pero eso se da por algo, no se da porque sí, se da porque trabajar bien no tiene ninguna recompensa y sin embargo puede tener un altísimo coste. Tú puedes hacer 10 recuperaciones de vivienda legales perfectamente sin llamar al juez, un allanamiento, tú llegas, no, fuera. Puedes hacer 9 perfectas y bien, y nadie te va a dar una medalla, pero la 10ª te equivocas. Resulta que la casa ya no estaba en nombre del que te la pidió, sino que estaba en un contrato, y te crucifican. Expediente disciplinario, judicial, vía judicial, si te graban sales en todos los sitios, afecta a tu familia. Claro, cada vez hay más. Lo que nosotros decimos es que cada vez hay una dinámica dentro de los cuerpos policiales que tiende a convertir a policías en funcionarios, es decir, a gente que va a intercambiar tiempo por dinero. Yo llego aquí, me meto en los menores líos posibles y así me voy a casa tranquilo y duermo tranquilo. Si tiro la puerta abajo, 9 de cada 10 veces no pasará nada, pero como me equivoque solo una, me crucifican profesionalmente, civilmente, penalmente. ¿Merece la pena? Yo entiendo a la gente que a veces siente pues cierta indefensión, ¿verdad? Siente que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, siente que podríamos hacer más. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Me ha pasado a veces de sentir cierta impotencia por no poder ir un poco más allá, pero yo lo entiendo, porque la gente es el último estadio. Si te pasa algo de eso, como que ocupan tu casa, como que te roban, si la policía no te lo soluciona, ¿quién te lo va a solucionar? Yo entiendo perfectamente a ese ciudadano. Claro, explicarle los porqués es tan difícil. Es tan difícil. Yo creo que ligado a eso te quería preguntar, hay una cosa que has dicho antes, que es la pérdida de autoridad que habría tenido la policía, que es algo que, claro, a mí me lo dices y a mí me choca, porque yo sigo viendo a la policía como un elemento de autoridad en las calles y demás, pero sí que es cierto que alguna vez hemos comentado aquí algún vídeo, me han pasado y detrás, esto que estabas tú comentando de que de repente alguien saque el móvil y empiece a grabar la actuación policial, de repente se empiece como a montar, no sé si un gentío, demás, como increpando a la policía, acusándoles de ser racistas y demás. Ahora mismo es algo que genera como mucha sensibilidad y tal. Entonces, te quería decir, ¿cuál es la percepción con respecto a esto dentro de la policía? O sea, ¿cuáles son los síntomas de esta pérdida de autoridad? En plan, ¿en qué lo nota un policía que está trabajando y está intentando hacerlo lo mejor posible, de que hay ciertos elementos que no le dejan, de alguna manera, hacer su trabajo en condiciones? Lo nota por procesos de frustración que llevan a que el miedo sea superior no al delincuente, sino a lo que puede traer consigo reducir al delincuente. La violencia es la violencia y la fuerza es la fuerza. Y pretender escrutar cada vez que un policía utiliza la violencia, incluso cuando no ha sido agredido físicamente, sino que coaccionado verbalmente, se te echan encima, te empiezan a insultar. Un ataque no sabes nunca cuándo va a llegar. Hay ciertas aptitudes, el comportamiento de hombros, de la cara, el lenguaje verbal, que en los vídeos en la mayoría no se ve, que anuncian un ataque. Los policías lo sabemos porque hemos estado en esas muchas veces, ¿vale? Pero el ciudadano en un vídeo sin audio, desde fuera, puede decir, coño, el policía le pegó antes al ciudadano que el ciudadano al policía. Ya, claro. Pero es que un puñetazo de una persona como yo, que pesa 86 kilos, un puñetazo ya es el 80% de la pelea. Si yo te doy un puñetazo a ti, sobre todo si sé darlo, es bastante probable que ya hayas perdido la pelea. Entonces, pretender dejar a una persona acercarse hasta tal punto de que me pueda dar un puñetazo a mí, para así poder defenderme yo, teniendo en cuenta cómo están las calles hoy, es que hoy los delincuentes en la calle, Sergio, no son
el Nani, estos del cine kinky, todos estos que salían, eran niños de 17 años enganchados a la heroína. En las películas pueden parecer muy malotes. Para un policía bregado de la época no tenían ni media hostia. Ese escenario no existe. Hoy llegas a un bar, a una pelea, y aparte de que están puestos de ciertas sustancias que todo el mundo sabe cómo impactan en el organismo, que hay veces que les das gomazos y ni lo sienten, aparte son personas que todas cultivan el gimnasio, son físicamente enormes, el que no hace jiu-jitsu hace MMA y el que no hace crossfit y el que no hace no sé qué, y este es el mundo que nos ha tocado vivir. Entonces, pretender ahora que el policía puede enfrentarse a esto con perspectiva de género, vehículos ecosostenibles y policías TikTok, es jugar a perder. Yo siempre digo una cosa y suena fatal, y a veces me han llamado de todo por decirlo. Me da igual, está en el libro Don't Fuck the Police y seguiré diciéndolo. Hemos llegado, ojalá viviéramos en ciudades, en escenarios, donde nadie tuviera que dar una hostia de más. Ojalá con la mera autoridad, como hace 40, 50 años, llegara un tricornio, pegara una voz y allí no se moviera ni el tato. Y no hacía falta dar hostias, ¿vale? Ojalá. No existe ese mundo. Ese mundo se fue. Tanto por un lado, la parte de la sociedad, como por la autoridad que tiene el otro, la policía. Entonces, en el mundo actual, la mayoría de las veces hay que dar una hostia de más. Porque además es muy difícil parar en una situación de tensión. ¿En qué momento paras? A lo mejor siempre hay que dar una hostia de más. Entonces yo siempre digo, y esto cae mal en algunas personas, que ojalá no hubiera que darla. Pero si hay que darla, hay dos opciones. Una es que la dé el policía y la otra es que la dé el criminal. Si la da el criminal, reza por tus hijos. Ya sé que es triste decir, es que ¿por qué la policía tiene que dar una hostia de más? Bueno, reza porque en tu barrio sea el policía el que dé una hostia de más. El día que sea el criminal, reza por tus hijos. Bueno, la gente habla que, o sea, lo que se ve o lo que yo creo que trasciende en redes sociales, que a lo mejor son algunas actuaciones y demás, es precisamente que la policía es, yo por lo menos la percepción que tengo, al contrario que algunas personas que entienden que es el paradigma de la brutalidad, yo lo que veo casi es todo lo contrario. Es decir, yo ahora mismo veo a una policía, por lo menos en muchas intervenciones y demás, que es bastante cauta a la hora de aproximarse al potencial delincuente. Te estaba comentando antes el vídeo, yo recuerdo que había una policía que estaban deteniendo a un señor y el señor estaba diciendo, ¡ay, me atacan, son racistas, tal, no sé qué! Y en ese momento se veía que la policía estaba bastante... O sea, lo trataba con bastante cuidado para que no pudiese de alguna manera estirarse esta línea. Recuerdo otra intervención que se hizo bastante viral, también de una familia, no sé en qué barrio era, pero un barrio bastante conflictivo, que al final acabaron asesinando al chico al que estaban persiguiendo y simplemente había dos policías ahí que, bueno, que no pudieron contener la situación y demás, pero era como también un encuentro entre, pues eso, entre familias enfrentadas y uno era alguna cosa con la novia del otro y demás, y al final acabaron matando a un chico que, bueno, que le estaban persiguiendo y demás, y lo peor de todo es que lo hicieron con dos policías que habían ido con los supuestos asesinos, agresores y tal hasta la familia en cuestión. ¿Cuáles son las consecuencias para un policía si de repente hay una intervención que sale regular, se hace medio viral y de repente explota por las redes y la gente le empieza a considerar como si fuese pues un salvaje o algo así? Que te arruina la vida. Y ese es el problema de la inacción que veis en muchos vídeos. Todos los policías hoy sabemos ya que es muchísimo más fácil que te mate el sistema a que te mate un criminal. En esta profesión nuestra, la mayoría de la gente acaba saliendo. Yo soy rara avis, yo estoy en la calle con 47 años que voy a cumplir el día 29, pero soy de largo el más viejo en la calle de mi comisaría. Es decir, la gente no aguanta mucho en la primera línea. Y eso es un error, eso lo paga el ciudadano, porque en la primera línea se necesitan policías experimentados. Pero la gente entiende el coste. Es muy difícil que te mate un criminal, es mucho más fácil que te mate el sistema. Y además, nosotros tenemos una permanente relación con la violencia, porque nosotros cuando vamos es por algo, es porque ahí se están cometiendo delitos. Entonces, al cabo de un año tenemos muchísimas actuaciones. Da igual que te pases 10 años teniendo 1.500 actuaciones buenas. Al 10º año haces la 1.501 y das 2 puñetazos de más, porque sí, porque la tensión es difícil de desescalar en el momento, porque si un tío te ha tirado 2 puñetazos o has visto peligrar tu vida, cuando ya te logras hacer con él, es muy difícil mentalmente frenar justo ahí y no darle 2 puñetazos de más.
así que no funciona así, no funciona. Luego analizarlo en un juzgado, sentadito y con una Coca-Cola o en un plato de televisión, es muy distinto, pero tienes que estar allí. Somos una profesión, además, con esto de las cámaras que dices, tú conoces muchas profesiones que se trabaje con una cámara a medio metro en la cara. ¿Tú entiendes que un cirujano que está operando a vida o muerte a un chaval tuviera alrededor de la cama la familia con un móvil diciendo si se muere el chaval te matamos, si se muere el chaval te matamos? ¿Tú crees que alguien trabaja así? Solo trabajamos nosotros. Y además se consiente. Yo intenté una tontería, ya ves tú, en el Congreso en el 2018, antes de esa comparecencia fui a otra de la Ley de Seguridad Ciudadana. Intenté que se tasara por ley una distancia de seguridad. Una tontería, 3 metros. El alcance de un brazo en un puñetazo. Es decir, si ante una persona agresiva, ante una persona que no obedece, si se acerca más de 3 metros, a menos de 3 metros de mí, permítame a mí utilizar la fuerza antes de que la utilice él. Porque si la utiliza él, probablemente yo la pierda, si sabe pelear. Claro, si yo la voy a utilizar antes de que la utilice él, y eso me va a suponer que me graba la del primero Paqui en un vídeo, que lo cuelga Pablo Iglesias, Monedero, Rejón. Yo tengo 3 hijos, tengo familia, eso afecta a todo el mundo. El coste es altísimo. No tenemos políticos que defiendan las actuaciones policiales, explicándolas a la ciudadanía cómo es la gestión de la tensión en una actuación policial, cómo se gestiona la adrenalina, por qué a veces se dan 2 gomazos de más, por qué se utiliza la fuerza a veces antes de que la utilicen contra ti. No tenemos nadie que explique eso porque ningún político quiere asumir ese coste. Entonces, todo se va degradando, autoridad, delincuencia, barrios, porque ningún político quiere asumir el coste. Muchas veces me dicen, en relación a lo de París, ¿se podría pacificar Saint-Denis? Ya tal como está Saint-Denis. Claro que se podría pacificar Saint-Denis en 6 meses. La policía de París en 6 meses. Pero claro, el político que tome o decida pacificar Saint-Denis debe dar una rueda de prensa. Señores, allí hay bandas criminales, tienen armas y utilizan la violencia. La policía va a tener que utilizar mucha violencia. Va a haber heridos y probablemente también haya muertos. Eso sí, pacificar hoy Saint-Denis nos va a evitar en los próximos 10 años 3.500 violaciones y 250 homicidios. Pero en esa empresa a lo mejor vamos a tener 2 o 3 homicidios. ¿Te puedes imaginar si la policía entra en Saint-Denis y mata a alguien en los guetos argelinos, en los guetos de nigerianos? ¿Te puedes imaginar las revueltas que se podrían formar en Francia? Ningún político quiere asumir ese coste. Ninguno. Ese tipo de revueltas cambian gobiernos, mueven sillones, quitan alcaldes. El político quiere su poltrona. Entonces prefiere que se vaya degradando todo. A él ni le roza. Vive en una mansión rodeado de seguridad pública y privada. A él ni le roza. Todo se va degradando con tal de no perder su poltrona. Algún día aparecerá un político que asuma el coste y que diga, vamos a luchar contra esto. Pero la policía va a tener que utilizar una fuerza no proporcional, sino muy superior a lo que nos vamos a encontrar ahí dentro. Y todo lo que pasa ahí dentro lo tienen que asumir los criminales. Yo no puedo mandar a mis mejores hombres, a mis policías ahí dentro, a pacificar aquello, y si en un tiroteo uno mata a uno de los guetos argelinos, fastidiarle la vida y tenerle 5 años pendiente de un juicio donde le piden 20 años de cárcel y que su foto salga en todos los periódicos hablando de brutalidad y de policía racista y fascista. Así no puedo mandar a mis policías allí. Es imposible. Entonces, como todo en la vida, las soluciones, las preguntas, las respuestas, las estrategias se marcan en el poder político. La gente tiende a insultar al policía que tiene enfrente y demás, pero las soluciones rara vez nacen de ese, bueno, rara vez no, nunca nacen en ese policía. Las soluciones están en el poder político y tampoco nos podemos de ahora mismo llevar las manos a la cabeza, o los políticos están ahí porque hay millones de ciudadanos que los han puesto ahí. No está bien criticar a los políticos, yo no tengo ningún problema en criticar a los políticos, pero recordemos que los políticos que nos gobiernan no han llegado ahí en un golpe de Estado. Hay millones de españoles que parece que están de acuerdo con lo que están haciendo. Vale, te quería preguntar ya no por los políticos que no apoyan o que no protegen a la policía, sino con los políticos, que creo que ahora algunos de ellos están gobernando. En Barcelona estabas hablando de Ada Colau, que directamente están en contra de las actuaciones policiales y así lo expresan muchas veces de manera implícita o incluso de forma explícita en sus programas o en sus intervenciones y demás. Siempre tienen como, por ejemplo, Pablo Iglesias, o he visto muchas veces a los de Podemos siempre hacer como una especie de llamada
todos esos policías virtuosos que piensan igual que ellos, pero en líneas generales es para atacar algún cuerpo policial, atacar alguna manera de actuar o alguna cuestión así. ¿Eso cómo impacta en la policía? El hecho de, por ejemplo, tú el otro día estabas aquí y el señor creo que era en Valle, te llamó racista un par de veces porque habías hablado de bandas latinas. Claro, ya le intenté explicar que no, que el origen de las bandas latinas no tiene nada que ver ni con la nacionalidad ni con la raza, se lo dije 3 veces. Le dije que era un problema de 2 ítems, origen y cultura. Esos 2 ítems en criminología marcan todo, origen y cultura. La nacionalidad es un papel. Muchos de los que hoy cometen delitos son españoles por DNI, pero tienen un origen y una cultura. Igual que en Francia ya de segunda, tercera, cuarta generación, la mayoría son franceses. De la misma manera que la raza tampoco es importante. Lo que importa son esos 2 ítems. Se lo dije 3 veces. El problema es que cuando una persona te da la réplica a ese nivel, que es un diputado en una asamblea de la Comunidad de Madrid nada menos, cuando una persona te da la réplica y trae la réplica escrita en un folio, entonces tenemos un problema. Porque ¿cómo puedes traer escrito desde casa la respuesta a lo que yo voy a decir si todavía no has escuchado lo que yo voy a decir? Es decir, que les da igual lo que yo fuera a decir. Buceó en mis redes, buceó en mi vida personal y intentó hacer lo que hacen siempre, que es el ataque personal. No contrarrestó ni una sola de mis ideas, porque no sabe, no tiene ni idea. ¿Qué sabe este hombre de ciencia policial y criminología? No tiene ni idea, no podría contrarrestar ninguna de mis ideas. Entonces lo que hacen es atacarte personalmente. Intentar, a través de, luego él lo sacó en redes, un vídeo, a ver si te humillo, a ver si logro que nunca más vuelvas a sacar la cabeza, porque van a venir todas mis huestes ahora en Twitter, en Facebook y demás, me van a llamar como me llaman, policía racista, policía fascista. Eso tiene un coste familiar, tiene un coste personal, ¿verdad? Entonces, a ver si es un aviso a navegantes para que nadie más diga lo que dice este. En este caso le salió mal, porque resulta que el vídeo de contestación, si el suyo tuvo 3.000 visitas, el mío tuvo 800.000. Entonces, claro, el plan le salió fatal. Pero hay que entender una cosa. La violencia es una estrategia política en la izquierda desde hace décadas de primera magnitud. De primera magnitud. Y el problema es que siempre les ha salido bien. Siempre. Esto nace en Estados Unidos. En España tuvimos el País Vasco. El País Vasco es una comunidad que es prácticamente, en términos políticos, ideológicos, uniforme. Pues prácticamente sacan todos los diputados en todas las provincias los mismos, excepto 2 o 3 díscolos. ¿Cómo se llega hasta ahí? Hasta un territorio tan grande de 3 millones y pico de habitantes con uniformidad ideológica, a través de la coacción y el miedo, desde muy pequeñitos. Es decir, los jóvenes tienden a adaptarse como método de supervivencia, ¿vale? En el País Vasco, durante décadas, si tú quieres, que es lo que quieres con 17 años, salir de chiquitos, ir al casco viejo, ligar con las chicas, pues, pendiente de estos, vacinilla en el pelo, camiseta Berchale, de cualquier grupo radical vasco, y a volar. Ahora, si tú llevas un pantalón de pinzas, una camisa de cuadros y vas los domingos a misa y te sales de la línea oficial, insultos, miedo en los cascos viejos, pueden acabar en una pelea y en último extremo te puedes llamar Miguel Ángel y te pueden dar 2 tiros por la espalda, 2 tiros en la nuca. ¿Quién? ¿Quién se va a atrever a ser Miguel Ángel? ¿Cuántos Miguel Ángel va a haber así? La violencia, la coacción, cuando se permite, como se permitió en el País Vasco, ya te dije antes que en criminología todo lo que no tiene coste tiene recompensa. Escalada, reincidencia y escalada, reincidencia y escalada. Cuando no se cortó, cuando se tuvo que cortar, escaló hasta donde escaló. Y los jóvenes tienden a adaptarse, los ciudadanos en general tienden a adaptarse como método de supervivencia. Black Lives Matter es eso, es una creación de las élites, donde pusieron dinero todas las élites americanas. Hollywood, las grandes empresas, los grandes medios de comunicación, el Partido Demócrata. Hay que recordar que Trump probablemente iba a ser reelegido simple y llanamente porque el descenso en las tasas de paro de la población hispana y negra iba a provocar algo inaudito, que es que el voto negro, mayoritariamente demócrata, en un 3-4% cambiara a Trump. Un 3-4%, teniendo en cuenta los millones de negros que hay en Estados Unidos, era mucho. Entonces, de los 20.000 homicidios que hay, solo necesitaban uno. El resto de niños asesinados, niñas, violaciones, nada, no les importaron. El de un delincuente, ¿por qué? Porque el que lo asesinó era un policía blanco, además rapado. Solo necesitaban ese. Y lograron crear la conciencia social a través de todos esos medios de que el peligro estaba donde no estaba. Sí, estadísticamente, matemáticamente, en Estados Unidos, la probabilidad de que un hombre, 2 ítems, negro y desarmado, la probabilidad de que un hombre negro y desarmado en Estados Unidos muera abatido por la policía es inferior a la de morir porque te caiga un rayo. Inferior a la de morir porque te caiga un rayo.
pero generan tal conciencia social, gastándose millones y millones, que la mitad de los americanos y la mitad de los europeos se creen que en Estados Unidos los policías blancos salen a matar negros casi, y matan negros a diario. Estadísticamente es exactamente lo que yo te he dicho. Hay que entender que manejan la violencia y la coacción como estrategia política y que han triunfado, que han conseguido en algunos sitios como el País Vasco crear pues sociedades uniformes. Cataluña está copiando el modelo del País Vasco. La violencia cada vez es más institucional, dirigida, consentida. Dirigida y consentida. Aquello de algunos mueven el árbol y otros recogen las nueces. Refiriéndose a HB y a la Unión de los Nacionalistas, que se supone que eran personas de derechas tradicionalistas, con HB, ¿no? con la izquierda personas de izquierda radical vasca, ¿no? Es una estrategia política. Si no la cortamos de raíz, hoy estoy triste al hilo de esto porque un amigo, Ignacio, el líder de Vox en Asturias, hoy ponía en mi tierra, ¿vale? Hoy ponía unas fotos, había llegado a su puesto de trabajo y tenía toda la pared una diana pintada, una serie de escritos fuera de Asturias, exactamente igual que lo que se veía en el País Vasco en los años 80. Bueno, pues ha pasado en Asturias. Si eso no se corta de raíz, eso tiende a escalar. Eso tiende a escalar porque para ellos esa estrategia política ha tenido éxito. Ha tenido éxito. La coacción, sobre todo en la parte más joven de la población, tiende a que el joven busque sistemas de adaptación. ¿Yo por qué voy a estar pendiente de que me insulten, me peguen en un bar o me peguen 2 tiros por la espalda? Yo soy joven, quiero disfrutar de la vida. O sea, no sé si te suena, bueno, seguro que te suena, Jordan Peterson, ¿no? Jordan Peterson explicaba muy bien esto referido a los nazis. Mucha gente dice, los nazis, ¿cómo puede ser posible los nazis? Si yo fuera no sé qué, nada, si yo estuviera allí, nada. Si tú estuvieras allí, nada. Jordan Peterson lo explica muy bien. ¿Qué tenemos que sacar en claro de los nazis? Una cosita, el nazi eres tú. Millones de alemanes, cuando llegaban a la casa de su vecino, sacaban a su vecino y a su familia y le pegaban un tiro detrás de una tapia, se callaron. Porque ¿quién en un sistema donde disentir del que manda puede suponerte que al día siguiente aparezcas en un descampado, tú y tus hijos o tu mujer, con 2 tiros en la espalda, ¿quién se va a atrever a disentir? ¿Quién? Es muy difícil luchar contra la violencia cuando la violencia ya ha alcanzado ciertos estadios. Jordan Peterson lo dice, claro, el nazi eres tú. Si hubieras estado allí y hubieras oído que sacaban a tu vecino, es bastante probable que te hubieras callado la boca. Al día siguiente hubieras ido a trabajar y no hubieras preguntado. No porque seas una mala persona, sino para protegerte a ti y a tu familia. Entonces hay que tener cuidado con la violencia. Si la dejamos crecer, si la dejamos escalar, tiene un recorrido de vuelta muy difícil y muy costoso. Y se necesitan políticos muy valientes para hacer ese recorrido de vuelta. Si no, estamos perdidos. Te quiero preguntar luego por los ítems, esto que has dicho de cultura y origen, pero te quería preguntar primero por algo que hemos visto y es cómo se está utilizando últimamente la violencia en política como un instrumento para saltar al contrario, ¿no? Esto lo llevamos viendo desde los scratches, que ahora de repente también se han vuelto contra algunos políticos que ellos iniciaron aquello. Y también lo estamos viendo, por ejemplo, cuando alguien intenta dar un meeting o cuando alguien, por ejemplo, quiere ir al País Vasco, ya sea Vox o Ciudadanos, que de repente se forman como pasillos de estos de la vergüenza, les tiran cosas y otra serie de cuestiones. Por ejemplo, en las universidades también hemos visto hace relativamente poco, cuando alguien quiere dar una charla o se organiza un acto para que hable esta que es abogado del Estado, que hable esto, que están hablando en contra a lo mejor de la independencia, cualquier cosa, también se montan ahí unas barricadas y unos boicots increíbles. Mucha gente, claro, nosotros lo vemos muchas veces y decimos, ¿por qué no actúa aquí la policía? Es decir, cuando alguien se hace una barricada delante de un espacio público donde alguien se supone que tiene que ir ahí a hablar o a contar sus cosas y hay un grupo de estudiantes que monta una barricada y por la fuerza dice aquí no entra nadie, yo siempre que lo veo digo, yo no entiendo cómo a estas personas no les han corrido de aquí a porrazos. Entonces es una pregunta que te hago porque me genera bastante curiosidad. Pues la respondemos. Tú has dado una clave. ¿Por qué no hace nada la policía, has dicho? La policía. Pues porque es la policía. La policía no existe. La policía es un ente. No tiene brazos para dar gomazos. No tiene cabeza para pensar en una estrategia policial. La policía es el gobierno. La policía, cuando tú dices la policía, es el gobierno. Otra cosa distinta somos los policías, que si nos dejan somos los únicos que vamos a sacar de esta a los ciudadanos. Pero el que marca las estrategias, las directrices, es el gobierno. La policía habla por boca del gobierno. Los gabinetes de comunicación de la policía están controlados por el gobierno. Entonces, en orden público, que es a lo que tú te refieres, básicamente, existe una forma de actuar, que no hay otra. Ojalá hubiera otra, pero no la hay.
que es que todos hacen bloque en grupo, no puede haber uno que vaya por libre y decida demás. De hecho, habrás visto vídeos en YouTube donde algún policía presa de los nervios se sale de la línea e inmediatamente le gritan, vuelve, 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 tal. Bueno, hay una forma de actuar, ¿vale? Un policía no puede ir por libre. Entonces, cuando a ti te mandan a un sitio, si las órdenes que tienes son las de aguantar, son las de aguantar. Y si al poder político le interesa crear esa tensión y dejar allí a esos chicos, gritar, a los chicos, a esos vándalos, gritar o quemar contenedores o hacer lo que quieras, ¿tú qué vas a hacer? Si en realidad ahí se actúa, en orden público es algo parecido al ejército, ¿vale? Se actúa bajo una orden de mando. No se puede actuar de otra forma porque pones en peligro a tus compañeros, pones en peligro la intervención. No vale que 2 o 3 digan, yo voy a dar mamazos a los de la tal. Abres la línea, se te metan en la línea, te tiran los cócteles Molotov, te van a echar del cuerpo. Y si de todos los heridos te van a responsabilizar a ti, claro, por supuesto, ¿vale? Entonces, si te fijas, los antidisturbios son los únicos primeros intervinientes que existen en la policía, donde para intervenir reciben órdenes de un político, de un delegado del gobierno. Yo trabajo en un coche, un grupo operativo de respuesta. Cuando yo voy a un aviso del 112 o del 091, que es lo que hago durante toda la noche, a mí no me llaman los políticos. Yo actúo en función de lo que sé como profesional. En la OIP no. En la OIP tiene tanta importancia a nivel político que para cargar necesitas la orden de un delegado, que no tiene ni idea de ciencia policial, ¿vale? Ese mismo delegado te tiene allí 2, 3, 4, 5 horas sin ordenarte cargar, solo aguantar, recibiendo insultos, escupitajos, cócteles Molotov, piedras, gente que se te acerca a medio metro y te dice, tu mujer está en casa ahora mismo tirándose a mi amigo, tus hijos y tu hija la he visto yo, tal, así, 4 horas, los tienen así. Es una estrategia política. Están cargando a esos policías para que en el momento que den la orden de cargar, en el momento de... Imagínate cómo está una persona después de 4 horas de pie aguantando insultos, humillaciones, discursos de odio, piedras, escupitajos, pues es bastante probable que alguno le dé a la goma con más fuerza de lo habitual, ¿no? Parece razonable dentro de lo que es un ser humano, del comportamiento de un ser humano. Bueno, pues luego utilizarán también eso para quitarse ellos la responsabilidad. Es decir, derivarán el debate hacia la utilización de la fuerza y no hacia la estrategia. Yo llamo a eso la lucha entre iguales. Eso durante la pandemia también se vio. Los políticos consiguen que cuando el 100% de la población que está en contra, en vez de criticar al ministro de turno, al secretario de Estado, al director general, diversifican la responsabilidad de tal manera que mucha gente, el 30, el 40, el 50%, pasan a insultar al policía, al que les pidió ponerse la mascarilla o al que ese es un nazi y un hijo de no sé cuántos y no sé qué. Es la lucha entre iguales. Al final consigues que en lugar de apuntar hacia donde se debe, acabes insultando a tu vecino, porque el policía es tu vecino. Es decir, tu hija y el hijo del policía van juntos al básquet o a música o son los que ves en el cole. Eso es una estrategia política también de primera magnitud. Implica ciertos comportamientos que a ellos les interesan. Es decir, a ellos les interesa que un abogado del Estado, como tú dices, cuando va a una universidad a hablar, o a cierto partido, si viene alguien de Vox aquí, si logramos hacer lo que, por ejemplo, en la universidad, para hablar de un caso en concreto, se les permite llegar hasta la puerta. Si 2 horas antes llega la policía y el círculo que cierra la policía está a 10 metros de la puerta, esas imágenes ya no se habrían visto. No solo se les permite llegar hasta la puerta, sino que se les permitió entrar y ponerse en la puerta donde se iba a dar la ponencia, ¿no? Eso es una estrategia. ¿A qué hora llega allí la policía? No lo decide un policía. Yo no puedo, aunque hubiera estado dentro del dispositivo, decir, oye, nos han citado a las 11 y esto empieza a las 12. No es más lógico que estemos allá a las 9, tracemos una línea y no dejemos acercarse, ya que está anunciada que va a haber manifestación, está anunciado que va a haber disturbios. Eso no lo puede decidir un policía. Yo no puedo coger un coche, ir a comisaría, coger una llave. Yo me voy a las 9. No, hombre, no. Ahí tienes unos horarios. Llegar a esa hora que se llegó es una estrategia política. Es una estrategia política para que se cree tensión. Dejar permanecer allí 1 hora y 2 horas sin disolver a los que insultan, gritan, escupen, es una estrategia política que crea tensión. Luego los políticos saben aprovechar esa tensión. Dicen, ¿nos van a criticar a nosotros? No. Van a criticar a la policía por su dispositivo, van a criticar a la otra parte diciendo que lo mejor era que no hubiera ido, que la tensión la crean ellos, que al final, ya sabes, esto de la minifalda la llevaba muy corta, ¿no? Entonces, es que al final van a provocar porque la política de Vox se enfrentó a los manifestantes. Hombre, si te parece, paso por un pasillo en el que a medio metro tengo decenas de personas escupiéndome, insultándome y ni siquiera tengo el derecho de decirle allí, ¿qué te pasa? Gilipollas. ¿Hasta ese derecho me quieres quitar? Pero tú sabes que eso va a suceder porque la tensión la has generado tú. Tú has decidido dónde se pone la gente, dónde se marca la línea. Tú, un delegado del gobierno, ha decidido dónde se marca la línea. Tú has decidido cuánto tiempo permites estar ahí a esa gente antes de disolver.
Lo has decidido tú. La tensión la has creado tú. Y tú sabes por qué creas la tensión. Es muy difícil que pase por ahí ese político y no se dé la vuelta en un momento, se envalentone y se encare a alguien. Es muy difícil que no haya un policía en un momento que rompa la línea y diga un gomazo. Al final, la tensión que tú has creado vas a aprovecharla a tu favor. Es decir, estos van allí a provocar. La violencia la provocan ellos. Siempre son los mismos cuando hay violencia, claro. Es una estrategia política. Poco puedes pedirle a una policía de la OIP por sí solo. Poco, muy poco. ¿Cuándo actúa un policía de la OIP? Si me imagino que te refieres con lo de la universidad a lo de Macarena Olona, ¿verdad? Sí. Al final, ¿por qué entra Macarena Olona? ¿Por qué entra? Es muy sencillo. Mira, todo estaba planeado en un briefing entre un delegado de gobierno, unos mandos politizados, todo estaba planeado. Incluido el último gesto cuando ese mando policial la agarra para sacarla, ¿vale? Todo estaba planeado. Tensión, la violencia la provoca Vox, los policías, el dispositivo de los policías y además victoria. Es decir, a esta señora la sacamos. No llega a entrar. Triunfan los nuestros. En la universidad mando yo, en las calles mando yo. Todo estaba preparado. ¿Qué pasa? Que hay un gesto de última hora, digámoslo así, que es que Macarena se zafa del policía y echa a correr hacia la puerta. No sé si te acuerdas del vídeo. Sí. Echa literalmente a correr hacia la puerta. Porque ella señala como diciendo, no, tenemos que pasar por ahí. Eso. Pues a partir de ese momento es cuando la policía actúa. ¿Por qué? Porque en los estadios controlados los policías hacen lo que se les ordena, lógicamente. Un pasillo aquí, una línea aquí, pero llega un momento, en orden público sobre todo, en que a veces lo controlado se descontrola, se desborda. Y a partir de ahí actúa el instinto, porque ya no puedes seguir las órdenes que te dieron en el briefing, porque el escenario ya no está planificado tal como salió. A ti te planificaron un escenario, pero ese escenario no existe. Tú tienes cascos, visión periférica reducida, hay mucho ruido y por el pinganillo solo oyes, se nos ha ido la VIP, no encontramos a la VIP. Se nos ha ido la VIP, no encontramos a la VIP. A partir de ese momento, 7 o 8 policías actúan ya por instinto. Ya no siguen órdenes, ya no siguen reglas. La VIP se ha perdido. Y es cuando ves que los policías se vuelven, empiezan a dar gomazos, dan puñetazos, dan empujones hasta que encuentran a la VIP. Y una vez que la encuentran enfrente de la puerta, abren la puerta y hacia adentro. Pero si no se llega a crear ese momento de tensión, ese momento en el que Macarena se zafa, a Macarena la habrían sacado de allí. Y eso no se habría celebrado y habrían ganado ellos. Porque todo estaba planeado desde el minuto 1 hasta el último minuto. Fue una situación descontrolada, es decir, no planificada, la que hizo que los policías actuaran como policías de verdad, por instinto natural. Yo aquí tengo que defender a los buenos y apartar a los malos, tengo que hacer prevalecer el orden sobre el caos. El caos lo representan estos sinvergüenzas que no quieren o quieren anular la palabra en el templo de la palabra, que es la universidad. Estos sinvergüenzas son el caos y las personas que quieren asistir a una ponencia están en su derecho, son el orden. Y lo que la policía debió hacer desde el minuto 1, que es lo que el ciudadano pide porque es lo normal, no se hizo desde el minuto 1 porque era una estrategia política. Solo se hizo cuando la situación se descontroló. Ahora, ya para ir terminando, me gustaría que entrásemos en el tema de los ítems de la violencia y el origen, porque tú has hablado en muchas intervenciones de cómo ha cambiado la criminalidad pues desde los años 80, desde los años 90, donde hablabas un poco de lo que muchos podemos tener nociones a través del cine kinky y este tipo de cosas, el vaquilla, los ladrones de coches y este tipo de cuestiones, a otro tipo de delincuencia. Otro tipo de delincuencia que tiene pues unos valores más culturales, más de origen, estabas hablando. ¿Cómo se produce este tránsito y por qué el hecho de que haya cambiado el ítem, el que tú dices a lo mejor de la droga o cualquier otro, al origen, a la cultura, es un tema tan complicado? La violencia ha cambiado mucho, ¿vale? Las sociedades tienen dinámicas. Las dinámicas sociales existen y van cambiando de década en década, ¿vale? Nosotros ahora mismo en Europa hemos sufrido unos procesos que han cambiado casi todo, que son los procesos de inmigración ilegal desbordada. Hay gente que se equivoca, a lo mejor en el discurso, y habla solo de inmigración ilegal y demás. Un inmigrante ilegal per se obviamente no es un delincuente. ¿Cómo va a ser un delincuente? De hecho, un país como España de 44 millones podría aceptar cierto nivel de inmigración ilegal. Yo qué sé, si llegaran 250 al año no pasaría nada. El problema es cuando llegan miles, miles y miles. Eso tiene un impacto en toda sociedad. Ha pasado siempre. Siempre. Es decir, tiene un impacto en todos los usos sociales. Hay usos sociales positivos, la comida cambia. La música, mi hija mayor escucha una música que yo no escuché, porque tiene un impacto. La llegada de una inmigración ilegal desbordada, pero también tiene un impacto en los usos sociales negativos. Y eso es lo que nos impiden estudiar, lo que nos prohíben decir, bajo insulto, bajo pena de ajusticiamiento social, fascista, racista, señalado en redes sociales, en los medios. Nos impiden analizar un problema tan importante.
Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo, todos, pasa a ser un problema de libertad y seguridad en muy poco tiempo. El hambre, como problema social básico, también, cualquier otro. Si a una provincia española tú le dices que le van a llegar 100 homeless, 100 sin techo, durante un año, no pasará nada. Si en el mes de agosto llevan a esa misma provincia 2.500 sin techo, habrá un problema de seguridad y libertad en las calles en cuestión de días. Pues todos los problemas sociales son iguales. Y la inmigración ilegal desbordada también. ¿Qué tiene que ver o cuáles son los ítems que afectan a la inmigración ilegal desbordada? Pues mira, en el establecimiento de bandas criminales, que es lo peor, que es por donde se empieza todo a destruir, son el origen y la cultura. No puede ser la nacionalidad porque la nacionalidad es un papel. Y dentro de 10 años prácticamente todos estos serán españoles, nacidos aquí, segunda o tercera generación o nacionalizados. Eso no puede ser el ítem. Tampoco, obviamente, puede ser la raza. Pero sí el origen y la cultura. Esos dos ítems han marcado todo lo que ha pasado en Suecia, todo lo que ha pasado en Francia, porque la inmigración ilegal desbordada allí que llegó de primera oleada pertenecía a un continente que nada tiene que ver con el nuestro. Sus usos sociales no son los nuestros. No compartimos idioma, ni religión, ni costumbres, nada absolutamente. Su relación diaria con la violencia es profundamente diferente a la nuestra. Tengo un amigo nigeriano que me decía, en su pueblo un cadáver apuñalado podía estar 4 días en la calle, en su propia calle, sin que nadie lo moviera. Y la gente pasaba y llevaba la compra y volvía y nadie echaba cuentas. La relación, ciertas dinámicas que tienen que ver con la propiedad privada, con el respeto que se le tiene y el papel que juega la mujer en la sociedad, en África no tienen nada que ver con Occidente. Son absolutamente incompatibles con Occidente. Absolutamente. No existe ninguna alianza de civilizaciones. Jamás dos civilizaciones potentes se aliaron. Siempre, siempre en la historia chocaron. Y una venció a la otra. Siempre. No existe ninguna alianza entre una civilización que pretende taparle la cabeza y la cara a una mujer y la trata como un objeto y otra en la que eso no es así. No existe alianza posible. Entonces, el origen y la cultura marcan todos los usos sociales. Si esos usos sociales son muy dispares, lo marcan todavía más. Yo pongo el ejemplo siempre de que, para que se vea que no tiene nada que ver con la raza, de que en los años 70 y 80 la criminalidad en España cambió. En los años 80 cambió, Cinequín, que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué cambió? Por una inmigración descontrolada del pueblo a la ciudad que creó esos poblados chabulistas, esas áreas periféricas donde tanto penetró la heroína, donde tanto daño hizo la droga. Eso que eran nuestros abuelos, yendo del campo a la ciudad, impactó criminalmente en el país. Impactó. Y ese mismo proceso de gente que viene de un continente que no comparte, no son nuestros abuelos, que no comparten nada con nosotros, costumbres sociales, no va a impactar, hombre. Y hay gente que te pretende negar eso. Y si lo dices, eres un racista y un fascista. Todo tiene que ver con el uso social. Nosotros tuvimos la suerte de que la primera generación, por eso no estamos como Francia y Suecia, vino de un continente que comparte costumbres, religión, idioma y usos sociales. Con esa suerte es la que nos ha hecho ganar 20 años. Por eso no estamos como Francia y como Suecia. Aún así, gestionamos tan mal la primera inmigración, yo siempre cuento la historia que le gusta a la gente de las Nike Jordan, gestionamos tan mal la primera oleada de inmigración que algunos de esos hijos son hoy los que han creado las bandas latinas. Pero también tiene una importancia el origen de la cultura. Las bandas latinas se crearon en Estados Unidos, con la primera gran oleada de inmigración ilegal a través de México que llegó a Estados Unidos el siglo pasado. Se crean allí. Luego se replican en los países de donde vienen, porque tienen éxito financiero económicamente, y luego saltan a Europa. ¿Y a dónde va a saltar Europa desde Sudamérica? A España. Eso, la hispanidad pues, es lo que compartimos, ¿no? Y saltan a España. Y el origen de la cultura lo marcan todo. La gente tiende a asociarse bajo esos dos términos. En términos negativos también. Pero no solo en términos negativos, que la gente, la delincuencia. Yo que soy un estudioso del modelo americano de seguridad, en Estados Unidos hasta hace 40 años, 30 años, todos los policías eran blancos. Todos. En el sur nativos. En el resto, italianos e irlandeses se disputaban los departamentos. Y se disputaban los departamentos. Se juntaban entre ellos y donde había una escala de mando de italianos, medraban todos los italianos. Y donde había una escala de mando de irlandeses, medraban todos los irlandeses. Es así. Siempre nos hemos juntado por cultura y origen. También los policías en Estados Unidos. Pero aquí no se puede decir con respecto a los criminales. No es una cuestión de raza, no es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de cultura y origen. Si no estudiamos esos ítems, si no los analizamos desde una perspectiva criminal, si analizarlos tiene coste y por lo tanto no nos dejan porque nos llaman de todo, ¿cómo vamos a encontrar las respuestas? ¿Cómo vamos a encontrar las soluciones? ¿Con qué vamos a encontrar las soluciones? Es imposible, es absolutamente imposible. A mí hay algo que me llama la atención y es cuando os escucho hablar como que esto sería algo de ahora, algo característico de la criminalidad contemporánea y demás, pero
me vas a permitir la ignorancia, pero yo con 15 años, o hace 15 años, perdona, yo ya empezaba a escuchar lo de los Latin Kings. O sea, yo recuerdo de hecho que cuando se puso de moda, no de moda, pero el término Latin King, empezamos a tener miedo a estas bandas latinas y demás, yo a lo mejor todavía iba al instituto. Entonces, Sí, sí, sí. ahora ha habido otra explosión, eso ha seguido evolucionando y ha llegado ya, se han consolidado en los barrios, ¿o qué es lo que ha No, sucedido? lo que pasa es que esos fenómenos que empiezan siendo muy localizados y pequeños no se atienden. No se atienden porque son fenómenos que estadísticamente no producen apenas números negativos, porque las denuncias contra estas bandas son muy pocas, la gente tiene miedo, entonces van ocupando cada vez más territorio, cada vez con más impunidad. Esto es así. Yo esto lo explico en una historia, que si quieres os la explico, pues dará 2 minutos de explicarla, que es la historia de las Nike Jordan, ¿no? Hace 15, o si vais a Google, hace 15, 16, 17 años, empezaron a salir unas pequeñas noticias en medios locales, Telemadrid, a lo mejor algo muy poco, de que ciertos grupos de jóvenes latinos muy localizados, Usera, La Latina, Aluche, bueno, ciertas bandas de jóvenes latinos cobran a los chicos por jugar en las canchas de fútbol. ¿Esto quién le da importancia en nuestro modelo policial? Mandos analfabetos que no saben nada de ciencia policial, que medran ahí gracias al dedazo del poder político, nada, cero importancia, porque nadie denunciaba a esos chicos. Entonces, si no hay denuncia, ellos dicen, yo encantado, no hay delincuencia en mi barrio. Como no hay denuncia, no hay estadista y todo gira en torno a un sistema estadístico, pues no hay delincuencia. Pero hay problemas. Nuestro sistema genera números, pero no soluciona problemas. Eso era un problema. No se solucionó. Y acabó, como te dije antes, escalando y reincidiendo. Reincidencia y escalada. Siempre que no hay coste, hay recompensa. Esos chicos que empezaron así eran los hijos de una primera generación. La primera generación, yo he tenido alguno aquí en mi casa haciéndome alguna obra y me lo contaban, hace unos cuantos años, siempre digo que en paz descanse el ministro de Interior era Rubalcaba, y se crearon una serie de tensiones internas en la policía porque detrajeron unidades de seguridad ciudadana, sobre todo en Madrid, para mandarlas hasta los metros, a detener a personas que eran inmigrantes ilegales, que en esa primera oleada todavía no desbordada, ¿quiénes eran? Sudamericanos que habían venido aquí a matarse, a currar. Los pillaban a las 6 de la mañana con una tartera en el metro, con un bocadillo debajo del brazo. Los detenían y los llevaban a una celda. Habían detraído unidades de seguridad ciudadana, las que tenían que estar solucionando los problemas de las canchas, pero como no había números, los mandaron al metro a hacer números, a hacer palotes se llamaban, ¿vale? Detenidos. Metesacas se llaman porque son de extranjería y enseguida los metes, los tienes ahí 7 u 8 horas y luego los sacas, porque no hay nada que hacer. Bien, durante esa época se hizo eso. No se solucionó problemas. Se hicieron números. Esa gente tuvo hijos. Y los hijos, su papá estaba 12 horas currando. Y encima de que estaba 12 horas currando, cobraba poco. No podía comprarles las Nike Jordan que todo chaval quiere. Y además de que estaba 12 horas currando y no podía comprarles las Nike Jordan, acababa en una celda de castigo algunos días. Y llamaba desde comisaría, estoy detenido en una celda. ¿Por qué? Porque iba a currar. Los hijos entendieron el mensaje. Entendieron el mensaje. Vengo aquí, curro 12 horas y esto es lo que recibo. Pero me voy a la cancha con mi nueva familia, que es la banda, y en 2 meses tengo mis Nike Jordan. Y nadie me tose, porque nadie me denuncia. Entonces, cada vez fue más. Nadie me denuncia, pertenezco a la banda, 2 meses, Nike Jordan. Llegan los chavales a la banda, les cobro. Por aquí no aparece ningún policía. Nadie soluciona el problema. Escalada, reincidencia. Ahora ya me junto con 7 o 8 y ya no solo cobro en la cancha. Ahora rodeo a un chico y le quito el iPhone o la cadena de oro. Cada vez a más. Se forman grupos y ya empiezan a utilizar machetes. Y acabamos en los machetazos de hoy. Tenemos un sistema que no soluciona problemas, hace números. Tenemos un sistema, un modelo policial que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Nosotros queremos cambiar todo eso, pero alguien nos tiene que hacer caso. Si no, vamos a un camino de muy difícil retorno. Claro que eran problemas hace 15, 20 años. Hace 15 años eran problemas que había que solucionar. Ahora son ya procesos sociológicos, dinámicas sociales. Ahora ya enfrentarse a esto va a ser mucho más difícil y cada día que pase será peor. Ya para terminar, ¿cómo se soluciona el problema? Desde tu punto de vista, desde una perspectiva policial. Mira, 2, hay que revertir el modelo policial entero. Esto, una ponencia para explicarlo, dura 5 horas. Revertir el modelo policial entero. Es decir, no tenemos, por ejemplo, política de recursos humanos, que eso hay que implantarlo ya. Aquí da igual lo bueno que seas en tu actividad operativa, las veces que te juegues la vida, los cursos que tengas, das todo exactamente igual. Y para ascender es un examen teórico y luego en la parte de arriba te elige el político de turno, decide quién es el que manda y quién no. No existe política de recursos humanos. Eso es fundamental. Procesos de liderazgo,
Arriba debe llevarse por mérito, capacidad y antigüedad operativa. No se debe llegar por estar 30 años en un despacho, no salir de ese despacho, pero dominar las intrigas palaciegas, las luchas de poder, dorar la espalda al político de turno, que son los que llegan ahora. Nosotros denominamos a eso modelo Villarejo, y ya dijimos en el Congreso que Villarejo no era la excepción, era la punta de lanza. Desatomizar el modelo, porque el modelo que hay ahora servía para los años 80, delincuencia, como hablamos antes, muy local, muy focalizada, delincuente de barrio que no salía, a lo sumo robaba un vespino y se iba al barrio de al lado, poco más. Actualmente, bandas criminales, delincuencia transaccional, el modelo atomizado nos asesina desde una perspectiva profesional. Nosotros llamamos a eso modelo de cortijos y caciques. Y cada cortijo quiere o cada cacique quiere su cortijo, quiere su guarda de corps, ¿no? Quiere su propia policía para que proteja su propia estructura de poder. Los ciudadanos les dan exactamente igual. Para que esto cambie, además hay que cambiar la política criminal, explicar esto lleva otros 5 horas, ¿vale? Para que esto cambie solo se necesita una cosa. Es la única manera, la única vía, no existe otra. Y no está en nuestra mano, que es que aparezca un político valiente que decida cambiarlo todo. Esto suele suceder cuando las ciudades, los países, los barrios llegan ya a una situación de no retorno. Cuando la gente dice o ponéis a alguien ahí que nos cambie esto o no os voy a votar en la vida. Como ejemplo, yo siempre pongo a Giuliani, en 1994, Nueva York, una ciudad de 2.500, 2.600 homicidios, una ciudad de miles de violaciones al año, y la ciudad en un momento dado, después de no sé cuántos años de gobierno demócrata, dice se acabó. Se acabó. Hay un crimen, el de Brian Watkins, que genera una portada de periódico que se hace viral. Dave Do Something, que es el alcalde, se llamaba Dave Ditkins, que es Dave, haz algo ya, porque la ciudad se pierde. Entonces llega Giuliani. Y Giuliani no habla de economía, no habla de parques, no habla de... Giuliani dice, yo voy a acabar con el crimen. Y Nueva York le vota en masa. Y Giuliani no llama a Villarejo, no llama a los caciques, llama a un policía de Boston que había sido revolucionario en el metro de Nueva York, haciendo descender las tasas. Este se rodea de policías operativos, Jack Mappel, Louis Anemone, John Timoney, que cambian todo el modelo policial en Nueva York. De tal manera que antes de una década se habían reducido las agresiones sexuales en un 80%. Y la ciudad, de los 2.500 homicidios, pasó a tener 300 homicidios al año, en menos de una década. Porque hubo un hombre, Giuliani, que apostó por policías operativos y le dijo a la ciudadanía, revertir esto va a tener coste. Soportó durante su mandato las acusaciones de racismo, de que la policía solo iba a los barrios de los negros, la táctica de los cacheos de parada y cacheo, que aquello era racista, que había que acabar con ello. Soportó todo lo que había que soportar, pero dijo, me da igual, yo estoy con la policía y vamos a pacificar esta ciudad. Y pacificó esa ciudad. Para eso tienes que ser muy valiente, porque eso tiene mucho coste. Mediático, personal, político, tiene mucho coste. Cuando en España aparezca un Giuliani, una persona que esté dispuesta a asumir el coste, si llama a la gente que tiene que llamar, las cosas cambiarán. No tengo ni la más mínima duda. Un modelo policial se cambia en 6 años. A partir del segundo o tercero, el ciudadano ya ve un cambio en la calle. A partir del segundo o tercer año, el ciudadano ya ve un cambio en la calle y el modelo entero se revierte en 6 años. 6 años. ¿Cuándo va a llegar aquí un Giuliani? Mira, Sergio, no tengo ni la más remota idea. Si tú lo sabes, llámale y dile que venga. Ya para terminar, en Suecia sí que pasó algo similar. Quiero decir, en Suecia no se hablaba de temas relacionados con los barrios, no tal, no sé qué. Y ahora, por ejemplo, no sé si era la primera ministra que era socialdemócrata, lo que sería aquí básicamente el equivalente al Partido Socialista, básicamente está diciendo que las políticas de integración habían sido un fracaso y que se habían formado sociedades paralelas y que había que hacer algo para revertirlo. En el momento en el que, independientemente del signo que sea, se genera ya una crisis social lo suficientemente fuerte como para que el político que tenga que medrar sobre ello, porque si no esto puede tener consecuencias negativas a la hora de obtener votos y demás. En ese momento no todos los políticos se convierten en Giuliani de arréglame esto, no quiero saber nada, pero arréglame esto, porque el peligro de que todo continúe así políticamente para mí es mayor que el hecho de tener que lidiar con 4 o 5 titulares y 3 vídeos virales de la brutalidad policial. Claro, claro. Has puesto, es que a mí no quería... Hablar de Suecia es fundamental para entender lo que va a pasar en España y lo que pasa en Francia, ¿vale? Pero como muy poca gente conoce Suecia, me cuesta hablar de esto desde una perspectiva criminal. Suecia es el ejemplo perfecto. Estos políticos a los que tú aludes, esta primera ministra socialdemócrata, también la danesa, que habla de estados paralelos creados por todo este rollo, esta hace 10 años te llamaba racista y fascista por decir eso. Hace 10 años. Ahora todo ha explotado.
ha visto peligrar su poltrona. Los suecos han decidido que hay que cambiar de voto porque estos nos llevan a un callejón sin salida. Y ahora es cuando cambia el discurso. Justo ahora. Hasta ahora que se creaban redes criminales, asesinaban a gente, es el país en tantos por ciento con más asesinados a tiros, con más violaciones, nada. ¿Pasará aquí? Pero probablemente sí. ¿Pero en serio tenemos que llegar a ese punto de no retorno? ¿En serio tenemos que llegar a ese punto de no retorno? ¿Cómo llegó Suecia ahí? Yo se lo expliqué en el Congreso, porque me hablaron de políticas sociales. Digo, esos estadios de criminalidad no se revierten con políticas sociales. Las políticas sociales perpetúan los estadios de criminalidad. Les expliqué cómo las políticas sociales habían invisibilizado a la mujer inmigrante en Suecia. Mujer que venía de una religión que nada tiene que ver con la nuestra, el marido la encerraba en casa, por cada hijo que tenía te daban una paga. En Suecia te daban una paga por todo. Era el país de las políticas sociales. Cada hijo paga. Al final llevaba 20 años la mujer en Suecia, no hablaba sueco, nunca había trabajado en Suecia, no tenía ninguna amiga sueca, no había entrado en contacto con la cultura de acogida. Estaba invisibilizada en la sociedad, estaba en casa, hijo paga. Para eso sirvieron las políticas sociales. Otros me hablaron de educación en la Asamblea de Madrid. Educación, Francia, modelo laico de enseñanza, la enseñanza por antonomasia en Europa, de la que todo el mundo presumía, modelo laico francés. ¿Habéis visto cómo está Francia? Hay estadios de la criminalidad que no se revierten con educación y políticas sociales. ¿Cómo ha llegado Suecia ahí? Yo se lo dije en la asamblea, el que quiera puede ver el vídeo. Hace 15, 20 años, esto es fundamental entender esto. Hace una semanita el jefe de la policía de Suecia dijo algo parecido a lo que acabas de decir tú. Señores, estamos en un punto de difícil retorno. Tenemos en un estados paralelos de bandas criminales que han ocupado territorios enteros, utilizan armas de fuego, hay asesinatos, violaciones. Estamos en un momento muy difícil. El jefe de la policía de Suecia. Vale. Si vais a Google, a YouTube, y buscáis una entrevista con la jefa de la policía de Estocolmo de hace 15 o 20 años en CNN México, ¿vale? CNN México, jefa de policía de Estocolmo, Suecia. Veréis cómo se ha llegado hasta allí. Hace tan solo 15 o 20 años Suecia era el país más seguro de Europa. Estocolmo, la capital más segura de Europa. Aquí nombraron cuando empezaban a crearse estos problemillas que nadie atiende de, como te conté antes, chicos en los parques cobrando. Además, cuando empezaba a verse eso en Suecia, aquí nombraron jefe de la policía de Estocolmo a una profe de primaria. Eso sí, era resiliente, tenía perspectiva de género, ecosostenible, pero era profe de primaria. Tenía el carnet del partido de toda la vida. Vamos a ponerla al frente de los uniformados y a presumir de la seguridad. La llamaron a México, CNN. México es un país con mucha violencia, ¿no? Entonces la entrevistadora, digamos, más famosa de México, la llama. A ver, por favor, díganos usted cómo se revierte la violencia, porque aquí en México hay mucha violencia y usted, Estocolmo, es la capital más segura de Europa. Y allí fue la profe de primaria y habló de perspectiva de género, de cómo había colocado cuotas, de que no le había temblado el pulso a la hora de colocar mujeres en puestos de mando, de políticas sociales, de que había que meter las líneas estratégicas en los colegios y había que ir a hablar a los colegios de todas estas cosas, adoctrinar a los niños. Os suena todo esto, ¿verdad? Os suena ahora en España, ¿verdad? De todo esto habló la jefa de policía de Suecia. Mi ciudad es de la lucha contra las armas, que habían conseguido ser la capital de Europa donde los civiles tenían menos armas, porque las armas son muy peligrosas y las armas generan delincuencia. Hace tan solo 15 años de ese discurso, que se parece mucho a muchos discursos de los que hoy nos dan en España algunos ministros del gobierno. 15 años. En 15 años, Suecia es, en tantos por ciento, el país de Europa con más muertos por arma de fuego, el país de Europa con más homicidios por habitante y el país de Europa al que primero llegaron el crecimiento exponencial de violaciones, agresiones sexuales en manada. Solo 15 años después del discurso ecoresiliente, de perspectiva de género, de la estupidez supina de esta gente que coloca al frente de los cuerpos policiales a profes de primaria o a quien sea, con tal de que proteja el discurso del partido, el discurso del gobierno. En España estamos así, con ese tipo de discursos. Los delegados del gobierno en España son profes de primaria, profes de mates, son gente que lleva 20 años en el partido, que no trabaja en nada y están al frente de todos los policías de su territorio. Estamos así. Entonces, que tu audiencia, todos los que nos vean hoy, en los próximos días, cuando cuelgues esto donde sea, que tu audiencia se pregunte cómo quiere estar dentro de 20 años. Y a quién hay que escuchar para no estar como está Suecia hoy, por si tienen no sé, me imagino, cualquier ser humano la tendría, la esperanza de que dentro de 15 años no estemos como está hoy Malmö, como está hoy Estocolmo.
Pues muchas gracias, Samuel. De nuevo, el libro Don't Fuck the Police. Lo habéis sacado hace relativamente poco. No sé si ya vais por la segunda edición o yo me... Sí, porque ha ido muy bien, se ha vendido muy rápido y ya está en máquinas la segunda. Vale, pues es Don't Fuck the Police, la esfera de los libros. Ya está en una segunda edición y eso que ha salido hace nada. Samuel, tío, muchas gracias por la charla. Y nada más. Ojalá... Claro, antes estaba pensando que tú estabas diciendo que eran los dos factores que hacían que la criminalidad creciese cuando no había, claro, cuando no hay coste. Sí, cuando no hay en criminología, siempre que no hay coste hay recompensa. Claro, entonces, cuando no hay coste y recompensa. Claro, es que a mí me ha recordado cuando estabas hablando de los políticos, has dicho, claro, ningún político hace nada. Y claro, es que en el momento en el que las cifras de delincuencia y demás no son críticas, para un político hacer algo tiene coste y no tiene recompensa. Entonces, hasta que las mismas dinámicas que pueden funcionar en la delincuencia probablemente también funcionen con esta clase política. Por lo tanto, tendremos que esperar a que la delincuencia genere costes políticos para que haya una consecuencia, tristemente. Bueno, pues muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por, además, a estas horas de la noche y demás. Y nada, te pasaré el directo cuando... O sea, ahora se lo mandaré a mi editor, lo tendré mañana, esto lo colgaré mañana en YouTube y yo te paso los enlaces y todo lo que necesites, ¿vale? Y puedes coger la entrevista y hacer lo que quieras con ella, cortarla, subirla a tus redes, hacer lo que quieras. Gracias, Sergio, por dar voz a una policía para el siglo XXI. Gracias. Gracias a ti, Samuel. Un saludo, chao.